Una ventaja que tiene el volcán, lo que es la predicción del volcán respecto al sismo, es que el volcán emite señales precursoras fáciles de detectar antes de la erupción y, por tanto, permite dar una orden de evacuación y activar un plan, ¿no? Un plan de emergencias. El terremoto no tiene señales asociadas tan claras. La erupción de un volcán, en general, sí se puede predecir porque el volcán emite señales precursoras días antes de producirse la erupción. ¿Qué señales son esas? Por una parte, aumenta la actividad sísmica, debido a que a medida que el magma asciende por la chimenea del volcán se producen rupturas, microterremotos, combinados con explosiones de gases, y todo eso se lo registran los sismógrafos. Por otra parte, hay emisiones también de gases, digamos, anormalmente altas, que también se pueden medir, y también hay deformaciones de la corteza. Además de ello, el estudio de erupciones volcánicas acaecidas en la misma zona con anterioridad, pues nos puede dar bastante idea del tipo de erupción que se va a producir, de la geometría de las fisuras a través de las cuales va a aparecer el magma, incluso pues una idea de la zona donde la probabilidad de que se produzca la erupción sea más alta. La ciencia en este momento no es capaz de decirnos la erupción vendrá a las 3:15 en la plaza tal, pero sí sabemos que viene. Tenemos el ejemplo de La Palma, que tuvimos 8 días de tremores, 8 días de actividad sísmica que nos ponía de manifiesto que una erupción iba a ser inminente. Para poder abordar este tema, lo principal es tener un conocimiento profundo geológico y volcanológico de cómo funciona el sistema volcánico, y esto se hace con trabajos previos de investigación, y también es importante tener un sistema de alerta temprana bien establecido. Una vez que el volcán está en marcha, es muy difícil determinar si va a ser cuestión de 20 días, de un mes, de 2 meses. Lo que sí tenemos es un histórico de erupciones. Los avances científicos y tecnológicos de los últimos años suponen un gran salto para monitorizar la sismicidad, la deformación del terreno y los gases. Actualmente, los vulcanólogos pueden predecir si un volcán está a punto de entrar en erupción gracias a estos avances y nuevas técnicas. Mi labor de investigación desde hace muchos años aquí en Canarias, ya más de 30 años, pues ha estado centrada fundamentalmente en el estudio de las primeras etapas de formación de las islas. En la etapa de crecimiento submarino, cuando empiezan a producirse las erupciones en el fondo del océano, hasta que emerge cada una de las islas, los primeros momentos de esa evolución subaérea. Mi labor ha sido a lo largo de todos estos años pues, tratar de establecer esa evolución primera de algunas islas, como La Palma, Fuerteventura y La Gomera, que nos sirva de modelos para entender también el crecimiento de otras islas, no solamente Canarias, sino otras islas oceánicas en todo el mundo. Nuestro trabajo de investigación se centra principalmente en el análisis geodinámico de zonas volcánicas, de islas volcánicas en concreto, para intentar identificar respuestas geomorfológicas tempranas de evolución del paisaje. Y también en el análisis de las trayectorias de las coladas de lava y su relación con la topografía. En este último campo lo que intentamos es definir cómo se comportan los flujos lávicos y cuáles son los elementos que condicionan su trayectoria. Esto tiene una aplicación, o puede tener una aplicación, para definir estrategias de protección civil, para hacer toma de decisiones durante próximas erupciones volcánicas basados en los datos de la monitorización del sistema volcánico. Bueno, nosotros aquí en realidad somos más especialistas en sismología y en ingeniería sísmica. Lo que nosotros hemos hecho ha sido sobre todo analizar la sismicidad previa a la erupción. Entonces, fundamentalmente, más que vulcanólogos en sí, lo que somos es, por una parte, especialistas en geodesia, como ya digo, y especialistas en sismología, y entonces atendemos a ese tipo de indicadores, tanto la deformación de la corteza como la sismicidad. Y bueno, pues como sabemos, son 2 tipos de indicadores que sí permiten hacer una predicción a corto plazo.
Y esto es una erupción previa, todo esto es el depósito de un petardo. Nuestro grupo en la Universidad de Salamanca, con distintos miembros de distintas disciplinas, nos concentramos en entender qué ocurre en profundidad antes de que la erupción ya esté en marcha. Es decir, nosotros cuando estaba la erupción de La Palma o la última del Mauna Loa en Hawái, no vamos de inmediato a hacer mediciones, sino que nuestra investigación se centra más en entender el mecanismo en profundidad antes de que la erupción ocurra. Y para ello estudiamos sobre todo las rocas, qué ha ocurrido, y en particular la información que nos brindan unos testigos de los procesos en profundidad excepcionales, que son los volátiles atrapados en los minerales que crecen cuando la cámara magmática en profundidad inicia a enfriar paulatinamente. Estos minerales al crecer atrapan ese fundido, ese magma parental, y es un lujo científico la información que queda preservada en ese mineral para luego entender cómo funcionaba el sistema en profundidad. Pertenezco al grupo de óptica atmosférica de la Universidad de Valladolid, donde nos dedicamos al estudio de los aerosoles atmosféricos. El grupo de óptica atmosférica está continuamente midiendo en diferentes estaciones medidas de aerosoles, sus concentraciones y otros parámetros. Evidentemente, toda esta información se publica en artículos de ámbito científico y también es muy importante, por ejemplo, estos datos, cuando se necesitan de un momento a otro, medidas instantáneas, medidas las que llamamos hoy día en tiempo real, pues obviamente se transmiten a las administraciones, a los centros donde necesitan dar estas medidas de control a responsables políticos, a otras administraciones, para que evidentemente, como en el caso del volcán de La Palma, se tenga toda la información necesaria, juntando con otras informaciones para dar el control y el resumen de lo que está ocurriendo en una erupción volcánica. Nosotros hemos estudiado el fenómeno que sucede cuando las cenizas cargadas en su superficie de sales solubles que contienen metales tóxicos y que cuando interaccionan con el agua dejan ir productos ácidos, cómo esto interacciona en la hidrosfera y desde la hidrosfera pues toda la cadena trófica, los vegetales, los animales, etc. Si en el momento que se produce esto yo estudio las cenizas, veo los tóxicos que lleva y estudio cómo introducir en este suelo un corrector que absorba o bloquee los metales tóxicos, esto sirve para que una zona que vive de la agricultura no sufra un daño que en el momento inmediato de la erupción, donde todo el mundo se preocupa por la ceniza que cae y no por lo que pasará, sino en los siguientes años, en el caso de Canarias, pongamos en La Palma, los 10 años siguientes, cómo va a ir la producción. Los pronósticos sobre la evolución y el final de una erupción son aún complejos, ya que depende de muchos parámetros que no se pueden observar. Pero, sin duda, los avances conseguidos en vigilancia volcánica suponen un hito importante para interpretar futuras erupciones. Hay diferentes grupos de investigación en el mundo que están avanzando en la frontera del conocimiento en predicción volcánica. Y la ciencia moderna lo que dice es que tenemos que unir todas las disciplinas. La geoquímica, la geofísica, las matemáticas y los modelos. Y el monitoreo en superficie. Pero las actividades de monitoreo van a ir influenciadas con la información que nos dan las erupciones previas, la ciencia base, las rocas. Es importante tener un conocimiento profundo de los riesgos naturales, de cómo son los procesos y también tener monitorizados los sistemas, pero hay un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta y es la educación, el conocimiento de la población de los riesgos naturales, tanto sean volcánicos como riesgos de tsunamis, de inundaciones, etcétera, porque esto facilita mucho los sistemas de evacuación y realmente es importante a la hora de que la población sepa cómo actuar y evitar o minimizar mucho los riesgos y las pérdidas tanto materiales como humanas. Y también para definir estrategias de ordenación del territorio sostenibles en zonas volcánicas activas, tanto en la ordenación urbanística como en el diseño de infraestructuras.